Pues nosotros vamos a hablar con un profesor de historia precisamente, con Francisco Arredondo Arredondo, ¿eh? Vamos a preguntarle por qué Zújar no se convirtió, como era lo normal, tras la Reconquista, en señorío. No, era un pueblo de realengo, o sea que dependía directamente de los reyes y no era de ningún señor, no se le concedió a ningún señor. ¿Y los moriscos pagaban impuestos o no, Francisco? Muchos impuestos. Paga todo el mundo, Mucho. ¿no? Pagaban como los cristianos viejos y además tenían que soportar, por ejemplo, el aceptar gente en su casa. Pagaban, por ejemplo, peonadas de trabajo en arreglar caminos y muchas más cosas. Como los cristianos viejos. ¿Cómo se llevaban los moriscos y los cristianos? Los viejos y los no viejos. Bueno, había de todo. Se habla de un cura que se llamaba Esteban del Rincón, que hizo una especie de denuncia contra los moriscos porque no se sublevaron en el 1568 como lo hicieron los de Granada, por ejemplo, ¿no? Pero dice de ellos muchas cosas que no son muy aceptables. Lo que sí se corresponde con otras ciudades también es la expulsión de los moriscos, ¿o no? ¿En Zújar se quedaron o...? No. La expulsión de los moriscos del reino de Granada se hizo pues en todo el reino de Granada. En Zújar quedaron solamente unas cuantas familias de moriscos que se llamaban los seises. O sea, se parece en cierto modo el nombre a estos bailarines que sacan... Los niños de la catedral de Sevilla. Pero estos seises se dedicaban a enseñar a la gente por dónde iban los linderos del pueblo, o bien enseñarle el sistema de riego, o a confeccionar el libro de apeo que se hizo pues con ellos. Francisco, ¿en este tiempo es cuando nace la cueva vivienda o ya estaba la cueva vivienda? No, las cuevas viviendas en la Alcazaba, como han dicho antes, pues ya existían, pero luego en el siglo XIX aumentó mucho la población y se hicieron muchas cuevas y llegó a tener Zújar pues 565 cuevas. 565. A finales del XIX y principios del XX ha sido la época de máximo desarrollo de las cuevas viviendas. ¿Y la dependencia de Baza cuándo empieza y cuándo termina? Bueno, dependió de Baza hasta el año 1649. 31 de enero de 1649, pues el rey Felipe IV dio una cédula de exención de Baza, o sea, independencia de Baza. Me has nombrado antes el siglo XIX, creo que fue un buen siglo el XIX, ¿no? En Zújar. El siglo XIX es un siglo muy denso en cosas. Por ejemplo, al principio del siglo XIX, pues estuvieron allí los franceses durante un tiempo que hicieron muchas cosas desagradables. Por ejemplo, rompieron las tinajas de aceite y vino de las casas, se instalaron en el pósito de Carlos III, destrozaron las ropas que había, ropas con bordados de oro en la iglesia para llevarse el oro. Luego, a mitad del siglo XIX, se produjo la desamortización de Maroz y el ayuntamiento tuvo que vender, forzado, el balneario por 111.101 reales, o sea, una cantidad en cierto modo simbólica, y pasó a depender ya a manos propias. A manos propias. Que el balneario ahora ha sido expropiado por la Confederación Hidrográfica y allí lo que ha quedado es... Dentro de un ratito vamos a hablar del balneario. Estupendo. Hay un proyecto bueno para el balneario, para recuperarlo.